Hola, yo soy Kise Guerrero y los voy a acompañar la cuarta semana del mes en Código Enigma de caricaturas, historietas y, por qué no, de morracos. En esta primera edición de Código Enigma de caricaturas les voy a hablar de la importancia de la caricatura en un país como el de nosotros, en Colombia, y también voy a hacer un pequeño recorrido y un resumen de cómo se ha dado la caricatura en nuestro país. También les voy a contar algunas verdades de los caricaturistas y muchos retos que ellos tienen que pasar. Primero que todo les voy a presentar a una pequeña parte de mi familia. Les voy a presentar a Celeste, Lancelot, Shadow y Ali. Tenía que decirlo porque me encantan, los van a ver en mis videos, entonces ahí se los presento un poco. Entonces, ¿cómo empezó este interés por la caricatura? A decir verdad, desde muy pequeña vi que las caricaturas siempre se burlaban de algo o cuestionaban arquetipos, situaciones o problemas en diferentes puntos de vista. Por ejemplo, ¿no se acuerdan de Bugs Bunny? Recuerdo que lo veía con mis hermanos y nos reíamos sin aún entender muy bien su burla. Luego, en la universidad entendí desde otro punto de vista la burla política. Recordemos también que hasta la misma caricatura tiene una oposición. Hay una curiosidad bastante interesante, haciendo acá un paréntesis respecto a Bugs Bunny, y es que durante la Segunda Guerra Mundial, Bugs Bunny se convirtió en una especie de emblema nacional en Estados Unidos. El periodista Richard Schickel escribió que Bugs Bunny encarnó el humor engreído de una nación que había sobrevivido a la crisis económica y se enfrentaba a una terrible guerra. Digamos que haciendo este paréntesis, hablamos de cómo algunos personajes caricaturizados se vuelven icónicos. En este camino a profundizar el gusto de la caricatura vi en varios caricaturistas que me han inspirado y también me hicieron cuestionar sobre diferentes sucesos del país, por ejemplo, Vlado y Matador. Muchas de sus caricaturas me hicieron reflexionar respecto si mi posición era radical o si de pronto no estaba entendiendo un problema a profundidad. Me gustaría responder 3 preguntas principales en este video alrededor de la caricatura, con algunos artículos muy interesantes que encontré en internet. Primero, ¿qué hace la caricatura y cuál es la caricatura política? Encontré en un artículo de la UNAP un artículo llamado La articulación de la arquitectura política como fuente para la investigación social en Colombia, que se los dejaremos acá reseñados en el video, escrito por Julián Prada, Judith Ramírez y Diana Pinzón. Ellos hablan de la importancia de la función política de la caricatura y sobre todo ya que es un reflejo de la sociedad y hace demostrar su importancia en la representación social. Y ellos explican todo un proceso de cómo van alineados a los derechos constitucionales de 1991. Aparte de esto, la caricatura se vuelve una fuente de conocimiento y el conocimiento es poder. Es decir, esta pequeña imagen que nos parece muy graciosa nos apoya mucho en la investigación y conocimientos de momentos históricos políticos de un país. Es decir, si nos devolvemos muchos años atrás, vamos a entender tal vez un poco una situación específica en el momento de la historia. Y lo interesante también es que esto se evidencia más en un momento de crisis específico a través de la historia. Por ejemplo, si nosotros lo pensamos, todas las caricaturas de cerdos, de la primera línea, de mesas vacías de conversación, más adelante las personas que vivan en el futuro van a conocer nuestra realidad actual gracias a la caricatura. La caricatura se convierte en un antecedente que contiene un gran valor artístico, comunicativo y científico. ¿Listo? Entonces la segunda pregunta es: ¿cuál es la importancia de la caricatura política en Colombia? La caricatura política cuenta toda una historia como tal. Es tanto visual como verbal.
y puede llegar a tener toda una trama que cuentan una realidad en una vida cotidiana. Pero pues nosotros sabemos que en esta pequeña viñeta tal vez no podemos contar toda esta realidad, pero podemos llegar a contar esta historia a un amplio grupo de personas en buena medida. Y ahí vamos a reflejar experiencias, nociones, conocimientos, sentimientos compartidos desde una colectividad, es decir, el sentir de todos en estos momentos. Pero pues este también puede tener diferentes puntos de vista. También me gustaría citar una fecha importante. Más adelante lanzaré un video sobre la historia de la caricatura en Colombia, pero recordemos que la caricatura política en Colombia tiene un rol muy importante desde el año 1833, donde también empezaron a aparecer caricaturas políticas en Bogotá y Cartagena, haciendo como primeras víctimas a Francisco de Paula Santander y a José María Obando. Para resumirles un poco, el contenido abstracto de la caricatura hace que todas las personas se vean interesadas en este pequeño dibujo, se generaliza un pequeño mensaje y cada uno puede interpretarlo incluso a su manera. También identificamos caras, figuras políticas, como hoy en día podríamos hablar de Martuchis o de un cerdo, ya sabemos con quién lo asociamos. Identificamos situaciones, personajes e incluso instituciones como algunas que generan hoy en día controversia porque están generando algún tipo de violencia o abuso de poder, que ustedes pues ya sabrán cuáles estoy mencionando en este momento. La tercera pregunta es: ¿cuáles son los retos más importantes que tiene un caricaturista? Hice una recopilación de artículos donde diferentes caricaturistas hablaban de los retos de serlo y al construirlas. En este artículo estaban algunos caricaturistas franceses, participó Blado, Beto, Jarabe y Chocoló, y pues acá les voy a listar algunos de los retos más importantes de los caricaturistas. Una de las primeras es para que algunos acepten la caricatura. Algunos de sus espectadores quieren que ésta quede en el marco de lo políticamente correcto y no sean tan molestos con la religión. Entonces imagínense, si la política ya genera controversia, imagínense la religión. La siguiente es: lo que nadie quiere decir muchas veces, el caricaturista lo suele decir, pero llega a ser supremamente impertinente y molesto. La tercera es: la censura y la intolerancia religiosa son viejos problemas, es decir, incluso en los mismos periódicos les dicen, bueno, baje el tono, pero esto es algo que viene de años en el quehacer de la caricatura. La cuarta, se dibuja más en tiempos de crisis, entonces imagínense si antes dibujaban, hoy en día mucho más por estos momentos que estamos pasando actualmente en Colombia. El quinto, lo que caracteriza la caricatura es la deformación, la exageración de los rasgos, la comparación, la ironía, el humorismo y la sátira. En el sexto, el caricaturista debe ser un ingenioso que sirve al periodismo, la literatura y a la actualidad para interpretar nuestra realidad. Ese ejercicio de interpretarla y traducirla en algo irónico es un trabajo realmente arduo y de admirar. En la séptima, tenemos una opinión con objetividad al mismo tiempo en un dibujo. Muchas veces, algunas caricaturas evidencian una posición política incluso, pero es interesante también que muchos de los caricaturistas dicen que tienen que despojarse de esas creencias para hacer las caricaturas un poco más objetivas. Pero, como todos sabemos, la opinión siempre será subjetiva. El octavo, su función social siempre debe dejar evidencia del acontecer político a través de la ironía o la reflexión gráfica. La novena, esta sociedad tiene la capacidad de reírse de sí misma superior a otras capacidades, porque a pesar de estar en crisis persiste en reír de lo que sea, hasta de sí mismo. Esto lo dijo Chocoló y me pareció súper interesante porque
habla de nuestra capacidad como colombianos. Incluso en estos momentos vemos la cantidad de memes, nos duele lo que está pasando en Colombia, pero también nos reímos y tenemos una crítica al respecto de lo que está pasando en nuestro país. Y como un bono, me gustaría, como un bonus, me gustaría contarles que uno de los países donde más se exilian los caricaturistas es en Rusia, Venezuela y Siria, debido a que estos países tienen unos sistemas políticos un poco radicales. Y también hay algunas charlas TED que me gustaría recomendarles, en la que basé parte de la investigación. La primera se llama Un mundo libre necesita de la sátira, por Patrick Chapat. Y la otra charla que me gustaría recomendarles es de Raima Suprani, una caricaturista venezolana, y esta charla se llama Los dictadores odian las caricaturas políticas. Les agradecemos a todos por ver este video, esperamos acá sus comentarios si les gustó o no este video y por qué no poner su caricaturista favorito. También queremos que se suscriban si les gusta este contenido, activen todas las notificaciones y síganos en todas las redes sociales como Enigma Emerge. ¡Chao!